Hola, buenos días a todos. Soy Clotilde. Voy a animar un poco este webinar hoy. Em, Estoy con Erika de la empresa OS y con Antoine de la empresa Erlang. Em, este día estamos juntos para hablar un poco de las pesadas y sobre todo de los puestos de pesadas. Y en una primera, una primera parte, Erika va a presentarnos un poco las balanzas, el entorno de las balanzas y sobre todo las recomendaciones de uso de las balanzas. Antoine, en una segunda parte, vamos a explicarles y dar consejos respecto a los puestos de pesadas. Si estáis de acuerdo, vamos a esperar 1 o 2 minutos más, esperando a que algunas personas terminen de conectarse y vamos a empezar este webinar. Entre las dos presentaciones podréis preguntar a Erika cosas respecto a las balanzas al final de su presentación y antes de que Antón empiece la suya. Perfecto, Bien, muchas gracias, Clotilde. Esperamos de entonces nada. tu start para empezar, ¿vale? Vale, vale, veo que pienso que la gente se ha conectado, Erika. Si Vale. te parece, puedes empezar tu presentación. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a todo el mundo para atender a este seminario. Hoy vamos a daros algunos tips sobre el correcto manejo de las balanzas y cómo tener una correcta pesada de vuestras muestras. Como primera cosa, quiero presentarme. Yo soy Erika Picardo, el Dealer Manager de OHaus para Iberia y Italia. Aquí tenéis mis contactos, así que cualquier cosa necesitáis y más informaciones necesitáis, podéis contar con mi apoyo. Y quiero empezar contándoos brevemente y dándoos algunas informaciones acerca de mi empresa, porque no sé si todo el mundo conoce OHaus. OHaus es una empresa americana fundada en 1907 con headquarters en New Jersey y con más de 100 años de historia y de éxito en el ámbito del pesaje de precisión. Después de la adquisición por parte de Mettler Toledo en 1988, la empresa en el último centenario ha crecido mucho, tanto a nivel local como a nivel global. Actualmente tenemos más de 20 oficinas en el mundo y somos el número 2 como fabricante de sistemas de pesaje en Estados Unidos y el número 3 a nivel global. Nuestras oficinas, como os comentaba, están presentes en Américas, en Europa y en Asia, y tenemos también un sitio de R&D en China, y pues nuestro almacén europeo está en Holanda, o sea que realmente somos una empresa muy multinacional. Entonces, ahora empezamos con lo que son los consejos para tener un correcto pesaje. Yo creo que todo el mundo tiene una balanza en el propio laboratorio y el pesar es una de las tareas más habituales en el mundo del laboratorio. Y el progreso tecnológico en electrónica ha permitido mucho simplificar estas operaciones. Sin embargo, hay que prestar atención a todas las influencias que pueda haber alrededor en nuestro entorno, que pueden ser influencias tanto de la muestra, o sea, influencias físicas, como puede ser, por ejemplo, la evaporación de una muestra, o
fuerzas que actúan tanto en la muestra y en la balanza misma, como pueden ser, por ejemplo, magnetismo, electrostáticas. Todas estas influencias lamentablemente no son controlables directamente con las balanzas, pero os vamos a dar algunos consejos para intentar reducirlas al máximo. Entonces, como primera cosa, hay que tener en cuenta de dónde vamos a poner nuestra balanza. Normalmente se tiene una habitación dedicada con una zona de pesaje dedicado y normalmente esta zona tiene que ser zonas libres de vibraciones, sin cambios de temperatura drásticos, sin corrientes de aire. Y la mesa de pesaje tiene que ser una mesa de pesaje muy específica, antivibratoria, antimagnética, o sea, sin planchas, por ejemplo, de acero y sin componentes que pueden generar cargas electrostáticas, como por ejemplo partes de plástico. Y normalmente son mesas que se fijan directamente a la pared o que están apoyadas directamente en el suelo. Otra cosa muy importante es controlar las condiciones ambientales. Entonces, normalmente son temperatura, o sea, se tiene que trabajar a una temperatura constante, la humedad, que tiene que estar, para ser una humedad ideal, entre el 40 y el 60%, evitar luz directa, entonces no posicionar la balanza, por ejemplo, cerca de ventanas y evitar corriente de aire. Entonces, el error más clásico es lo de posicionar la balanza debajo del aire acondicionado. Esto hace que pesar sea algo básicamente imposible. Otra cosa muy importante que hay que tener en consideración es la conexión a la corriente eléctrica. Normalmente una balanza cuando se utiliza se tiene que dejar enchufada un cierto tiempo para que la célula de carga se caliente. Un poco como cuando nosotros tenemos que hacer deporte, que tenemos que hacer un poco de calentamiento, lo mismo pasa con la balanza. Entonces la cosa ideal es mantener la balanza enchufada y, y cuando no se usa dejarla en stand-by. De esta manera se reduce el tiempo de calentamiento. Tened en cuenta que dependiendo del tipo de balanza pueden ser 3 hasta 12 horas de calentamiento. El consejo es siempre mirar el manual de la balanza que te indica el tiempo correcto para aquella balanza específica. Otra cosa muy importante que para mí, que no tengo paciencia, me vuelve loca, es la nivelación de la balanza. O sea, hay que tener la balanza bien nivelada para evitar cargas incorrectas. Entonces, normalmente las balanzas tienen aquella burbuja dentro de una ventanita redonda, que antiguamente estaba en la porción posterior de la balanza, mientras en todas nuestras balanzas está en la porción anterior para que sea más fácil leer la posición de esta burbuja. Y todas nuestras balanzas Explorer tienen dos ayudas especiales. Primero, cuando enciendes la balanza, la ventanita esta donde está la burbuja empieza a parpadear. Y esto es simplemente un recordatorio que te dice, oye, me tienes que nivelar, recuerda. Y otra cosa, las Explorer tienen esta aplicación que no te hace una nivelación automática, sino que te ayuda a nivelar la balanza de forma más rápida. Entonces te dice, mira, la burbujita está en esta porción inferior, entonces mueve la patita detrás izquierda en esta dirección y la derecha en esta otra dirección. De esta forma va a ser súper rápido y sencillo nivelar la balanza. Otra cosa que hay que tener en consideración es no apresurarse para leer los resultados. Primera cosa, antes de cargar la balanza con tu muestra, hay que poner la balanza en cero, entonces tanto con el botón cero como con el botón de tara. Una vez que en pantalla visualizamos 000, podemos posicionar nuestra muestra y podremos leer los resultados únicamente cuando la lectura es estable. En nuestras balanzas, como podéis ver en estas imágenes, tenemos un asterisco que, un asterisco que parpadea
hasta que la pesada es estable, entonces se fija y solo en este momento tenemos que considerar ese valor como nuestro valor, nuestro resultado. Y si tenemos, por ejemplo, funciones de impresión automáticas, solo en este momento el dato se enviará a la impresión. Otra cosa muy, muy importante es el tema de ajuste de la balanza. Hay que ajustar regularmente la sensibilidad de la balanza, en especial en algunos momentos en concreto. Primero, cuando es el primer uso de la balanza. Segundo, cuando se cambia de sitio de la balanza. Tercero, cuando se acaba de nivelar la balanza porque no estaba bien equilibrada. Y cuarto, cuando hay cambios de temperatura o de humedad o presión del aire. Nuestras balanzas Explorer tienen este sistema que se llama, lo tenéis aquí, AutoCal. Y prácticamente es un sistema de ajuste automático basado o en temperatura o en tiempo. Entonces, básicamente, tú tienes tu balanza Explorer y puedes decir, cada X tiempo, hazme un ajuste. O si hay un cambio de temperatura de 1.5 grados, ajusta la balanza. Otra cosa muy importante en las Explorer 5 decimales, o sea, las semimicros, tenemos dos pesas internas para hacer el ajuste, de manera tal que tenemos un ajuste de linearidad de 3 puntos y no de 2, que es muy importante para las balanzas de tan alta precisión. Otra cosa también bastante obvia pero importante recordar que la muestra se tiene que colocar en el centro del platito y de esta forma evitamos que haya errores por haber puesto de muestras en zona equivocada, entonces errores de excentricidad. Otra cosa importante es el recipiente que vamos a utilizar para pesar. Tiene que ser el recipiente más pequeño posible, de un cierto material, o sea, por ejemplo, el plástico no está aconsejado cuando la humedad está entre el 30-40%. Y cuando, por ejemplo, limpiamos estos recipientes con la vajilla, por ejemplo, dejar a templar el recipiente para que esté a la misma temperatura de la zona de pesada. Y otra cosa muy importante, sobre todo en las balanzas de alta precisión, es evitar de colocar el recipiente dentro de la cámara de pesada con las manos. ¿Por qué? Porque se puede interferir en el microambiente que se crea en la cámara de pesada. Entonces ir a modificar las que son, por ejemplo, la temperatura o la humedad de la cámara de pesada. Otra cosa que es muy importante mencionar es el tema de las cargas electrostáticas. Y aquí os he preparado un vídeo para que tengáis en cuenta de lo que estamos hablando. En este vídeo vais a ver la interferencia que tiene. Esta es una prueba de ionización, pero es para ver la interferencia que puede haber con, en este caso, este papelito que vamos a cargar electrostáticamente con nuestro jersey y la pesada. Mirad, simplemente acercándolo, la balanza empieza a ir arriba, abajo, y no vamos a tener una lectura estable. Con el ionizador externo vamos a quitar la carga electrostática y de esta forma sí que nuestra pesada será mucho más confiable. Entonces, en nuestras, perdonad, ay. Me he perdido la presentación. Un segundo solo. Entonces, en nuestras balanzas Explorer tenemos o modelos con ionizador integrado o el ionizador externo. El ionizador externo es simplemente un instrumento que se coloca al lado de la balanza y de esta forma, simplemente pasando la muestra delante del ionizador, se descarga la carga, tal como habéis podido ver en el vídeo que acabo de enseñaros. Otra cosa muy importante que os comentaba antes es el tema del ambiente que tenemos al interno de la cámara de pesada. Entonces aconsejamos abrir lo menos
posible las puertas para evitar que haya cambio de temperatura o de humedad al interno de la cámara de pesaje. En nuestras balanzas Explorer lo que tenemos son algunos modelos con puertas automáticas. Entonces, simplemente moviendo la mano delante del sensor infrarrojo que está tanto en el display como en la base, las puertas se pueden cerrar y abrir de forma automática, sin tener que tocar la balanza. Otra cosa que creo que es muy obvia, pero muy importante también que hay que tener en consideración, es el mantenimiento de la limpieza de la balanza. Obviamente toda la zona del platillo hay que mantenerla limpia y quitar cualquier tipo de residuo. Normalmente se aconsejan detergentes neutros como un limpiacristal normal y corriente. Y a veces hay que utilizar las balanzas también de muy alta precisión en entornos que son muy inestables, como puede ser una cabina. Por esta razón, OHAUS y AirLab han tirado delante una colaboración, por lo cual hemos hecho un estudio con nuestras balanzas semimicro de 5 decimales dentro de las cabinas Capter de AirLab. Las pruebas fueron realizadas en un laboratorio acreditado externo y todas las pruebas con diferentes masas y diferentes pesas han confirmado que el desempeño de la balanza en un entorno tan inestable como una cabina ha sido optimal. De esta forma podemos garantizar tanto la seguridad del personal de laboratorio y la eficiencia del equipo y tener resultados repetibles, confiables. En fin, las balanzas Explorer son nuestras top de marca, son balanzas modular, que quiere decir que se puede quitar el visor desde el cuerpo de la balanza, con 4 sensores infrarrojo programables, puertas automáticas y ionizadores incluido en algunos modelos seleccionados, y desde hace unos meses tenemos un nuevo software, que es el software 2.20, que responde a todas las exigencias de aquellos clientes, como por ejemplo de la industria farmacéutica, que son exigencias muy, muy estrictas y muy importantes para el registro de todo el acontecimiento del día a día. Entonces, en este software tenemos un user management mejorado, o sea, quiere decir que tenemos 4 niveles, desde administrador, supervisor, user y log viewer, con diferentes accesos y decimos con accesibilidad acotada, o sea, que no todo el mundo puede al final tocar los ajustes y cambiar elementos de la balanza. Tenemos el System Log, que es un sistema que sirve para registrar todo el acontecimiento de la balanza, por ejemplo, ajuste, calibraciones, por ejemplo, creación de método, login, logout de un cierto utilizador, y tener un informe con hasta 5.000 registros que se puede exportar a USB. Y luego tenemos algunas características de más que hasta ahora no teníamos, como por ejemplo una prueba de repetibilidad integrada que te ayuda a obtener un peso mínimo. O sea que la misma balanza te guía en esta operación y te dice ponme este peso, este otro, y al final te crea un registro. Tenemos una aplicación nueva de Fill Weight, que es un poco como un check weighing, o sea, tener un límite superior y un límite inferior, y al final de todas tus pruebas tener un resultado que se puede extrapolar a todo el lote completo y determinar una uniformidad de lote. Y ahora, aparte del lector de código de barra, se puede utilizar un lector de RFID. De esta manera se pueden cargar los datos de la muestra de forma automática y reducir los errores de los usuarios. Y en fin, comentaros que OHAUS no solo ofrece balanzas de laboratorio, sino que ofrece toda una gama de equipos de laboratorio, desde termobalanzas a centrífugas, a vortex, todos los equipos que estoy segura están presentes en vuestros laboratorios. Entonces, por mi parte, esto es todo.
si tenéis alguna duda, hablar o podéis también poner comentarios en el chat y lo vamos a mirar. Gracias, Erika, para tu presentación. A vosotros. Estoy mirando si tengo alguna pregunta. Parece que no. La presentación fue muy clara, Erika. Vale. Por eso. Muchas gracias. Bueno, igualmente cualquier duda, como comentábamos antes, Sí. podéis contactarme sin problema. Sí, y de todas formas haremos un email al final de la presentación con las dos presentaciones y los datos de contacto de Erika y de Antoine para que si necesitas preguntar algo. Perfecto. Perfecto, Erika. Te dejo Entonces desconectarte dejo, y Antoine, si quieres compartir. Un momentito. ok, Perfecto, Antoine. Tu vois mon grand écran? Non. C'est bon. Non. Dejamos a Antoine algunos minutos para conectarse y compartir. Ahora sí, Antoine, podemos ver a tu presentación. Vale, perfecto. Pues, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Clotilde. Muchas gracias, Erika, para tu presentación. Fue muy clara. Y que después de ver toda esta parte sobre las cabinas de pesadas, sobre las balanzas, lo siento, que vamos a ahora para la seguridad de los usuarios y de los personales de laboratorio, cómo podemos hacer estas pesadas de manera totalmente segura. Para presentarme, entonces, soy Antoine, estoy el comercial a cargo de la zona ibérica, entonces España y Portugal, para la AirLab, y estoy en AirLab desde septiembre de 2019 como soporte técnico de equipos de la gama Capter. Presentaré después toda la gama Capter. He hecho una grande escuela de comercio en Montpellier, en el sur de Francia. Y claro, también tienes mis datos de contacto si necesita cualquier cosa, si tiene ninguna pregunta que podrá pedirme por correo electrónico si lo necesita. Y para los que no nos conocen, entonces AirLab es una empresa francesa familiar fundada en 1968 por François-Pierre Auville, que ha inventado la primera cabina de filtración en el mundo. Y estamos a cerca de 200 personas en todo el mundo. Y hemos vendido hasta 160.000 equipos en el mundo para muchas empresas, como grandes grupos, pequeñas empresas, para soluciones de protección colectiva a los personales de laboratorio. Tenemos un laboratorio único en el mundo, en AirLab, con más de 50 años de experiencia. Investimos hasta 7% del volumen de negocio en este laboratorio cada año, a donde hay 15 personas que trabajan para mejorar los productos de los equipos de AirLab, la filtración, la detección, la comunicación, como ve, y trabajamos con ellos cada día para estar seguro que las manipulaciones que quiere hacer adentro de las cabinas de filtración están en totalmente seguridad, que los usuarios tendrán una correcta seguridad y que todo se pasará bien. Y entonces, gracias a ellos, tenemos una certificación de la seguridad de los usuarios.
Airlab está en 3 partes en el mundo, entonces en Europa, en Francia, en Normandía, a donde estamos hoy, la empresa de Francia. Después estamos también en Estados Unidos y igualmente en China. Entonces estamos en todo el mundo, en cualquier parte de donde está que podemos ayudarles. Entonces he hablado del ecosistema de Airlab, de la gama Capter. Tenemos entonces cabinas de filtración sin conexión, que son también nuestras cabinas de pesadas, y hablaré más de esta parte, pero también tenemos soluciones para almacenamiento, para la purificación del aire, para los sensores de contaminación, y también para proteger a la muestra, porque podemos proteger al usuario, pero claro que podemos también proteger a la muestra con nuestras cabinas, con nuestros recintos limpios, la Capter Flow, y también tenemos cabinas PCR, que es la Capter Bio, que es un recinto limpio también con una lámpara UV para evitar a la contaminación cruzada. Pues que voy a hablar más de las cabinas de filtración. Entonces, vamos a ver el contexto del pesaje, la seguridad, la ergonomía, el monitoring, la máxima experiencia, las buenas prácticas de uso y el mantenimiento y el limpieza de estas cabinas. Como ha dicho Erika, que es muy importante tener un medio ambiental de trabajo muy limpio. En cuanto al pesaje, entonces que necesitamos que tener una precisión para el pesaje lo más cerca posible, y entonces hasta 5 o 6 decimales es muy importante para el trabajo de los usuarios, y entonces es muy importante tener en cuenta esta petición, esta solicitud. Y entonces que hemos hecho con nuestro laboratorio un análisis y con el laboratorio externo también, para estar seguro que lo que quiere hacer adentro de las cabinas de pesadas, como los pesajes, fue lo máximo posible. Entonces, gracias a esto, gracias al confinamiento, a la filtración del aire, tiene una seguridad igual, para estar totalmente en seguridad cuando hace estas pesadas con productos peligrosos como polvo o productos químicos líquidos. Y la ergonomía para permitirle a trabajar de manera lo más eficacia posible. Y vale, que son los 4 parámetros que necesita para hacer sus pesadas de manera totalmente de buena práctica. Aquí los parámetros de medioambientales que ha hablado también Erika, como el flujo de aire, la electricidad estética, la humedad entre 45 y 6%. Entonces todos estos elementos son muy importantes también para hacer su pesada de manera, su pesaje de manera la más eficacia posible. Entonces que tiene que tener en cuenta estos elementos. Aquí voy a presentar una cabina de pesada, entonces puede mirar la columna de filtración por encima. Entonces vemos el filtro para partículas cuando quiere hacer pesadas con polvos, y después 2 niveles de filtración con carbón activo, con los filtros moleculares, el principal y el de seguridad, y entre los dos tenemos la caja de ventilación con también el aviso de defecto de filtración que está en esta parte. Esto es una columna de filtración modular porque vamos a verlo después, pero podemos, por ejemplo, empezar con únicamente polvos, y entonces necesitará únicamente un filtro para partículas, pero después si quieres hacer pesadas con otros productos como líquidos, podremos mirar y entonces poner también filtros moleculares después de la compra de la cabina. Entonces, que tiene una cabina pero puede hacer muchas manipulaciones con estas, y solamente con un cuestionario
podemos mirar juntos qué necesitamos que cambiar, si necesitamos que cambiar los filtros, si necesitamos que cambiar la duración de la vida de estos filtros, todo esto. Entonces puede empezar con pesadas, con polvos y después cambiar estas pesadas para pasar a otros productos que sin ningún problema que puede hacer esto. Después tenemos el confinamiento gracias al recinto y las aperturas que permite a tener la velocidad del aire en la fachada, que es la barrera que permite a evitar a la contaminación del usuario. Y después la superficie de trabajo, tenemos una superficie de trabajo recomendada para las pesadas, que es la superficie de trabajo en Trespa. Hemos hecho las pruebas con OAOS con esta superficie de trabajo. Hablaré de estas pruebas más tarde. Para la seguridad. Tenemos entonces la seguridad gracias al confinamiento. Este confinamiento tenemos la norma europea EN 175 parte 3, que es exactamente la misma norma que para las campanas de extracción. Entonces, con un conducto al exterior, es exactamente la misma cosa para las cabinas de filtración que para las campanas de extracción. Entonces, tenemos el mismo confinamiento y la misma seguridad para esta parte. En cuanto a la velocidad del aire en la fachada, tenemos la norma francesa NFX 15211, que es una norma francesa recomendada también para el Instituto Nacional de la Salud al Trabajo, que este instituto recomienda esta norma francesa. Y la velocidad en la fachada necesita que estar entre 0.4 y 0.6 metros por segundo. Este confinamiento es muy importante para estar totalmente en seguridad con las manipulaciones y entonces que podemos evitar la contaminación de las personas y también de la habitación a donde están. En cuanto a la filtración, entonces hemos visto que tenemos dos tecnologías de filtración. La tecnología de la filtración para partículas y la filtración molecular. La filtración para partículas se hace de manera mecánica y la filtración molecular se hace con carbón activo que permite a retener las moleculares más pequeñas que 0.1 microgramos. Tenemos en cuanto a la filtración para partículas, tenemos dos tipos de filtros. Los EPA H14, que tienen una eficacia de 99,995%, y también los filtros ULPA U16, que tienen una eficacia de 99,99,995% de eficacia también. Y en cuanto a la filtración molecular, tenemos un rendimiento gracias a la norma NF 15211, la misma norma que para el confinamiento y la velocidad del aire en la fachada. Entonces, esto es una columna de filtración de AirLab, en una columna de filtración modular que podemos cambiar según las manipulaciones y según los productos químicos que quiera hacer adentro de la cabina. Entonces, hemos visto la filtración para las partículas, que es para los polvos. Entonces, cuando quiera hacer pesadas con polvos, ofrecemos filtros para partículas. Y también la filtración molecular con productos líquidos, que gracias a los filtros con carbón activo tenemos 1% de la velocidad, valor límite de exposición profesional al exterior de los filtros cuando el aire está más limpio, entra en el recinto por arriba, se pasa por los filtros con la contaminación, con las moleculares peligrosas, y después de los filtros al posterior necesitamos que tener 1% de la valor de cada producto.
Entonces, hemos hecho pruebas con nuestro laboratorio. He hecho un otro webinar, una otra presentación en vivo con estas pruebas dentro de nuestro laboratorio que tendrá el enlace en mi correo electrónico si quieren mirar esta video. Airlab ha hecho una prueba sobre 700 productos y tenemos entonces un chemical listing, que es una lista de todos los productos pruebos por la lab, y este chemical listing lo tiene cada vez que tiene una cabina. Entonces, voy a hablar ahora de cómo estar seguro de la seguridad de los usuarios gracias a las cabinas de filtración. Lo que proponemos cada vez que quiere comprar una cabina de pesada es un ValiQuest. Un eValiQuest es un cuestionario online o por Excel que rellene, a donde pone sus manipulaciones, la duración de las manipulaciones, la frecuencia, la cantidad de los productos químicos, todo esto, y lo pone en este cuestionario. Y gracias a esto, mis colegas de laboratorio van a hacer un análisis de riesgo para estar seguro que podremos asegurar la seguridad de los usuarios, y también tendremos una idea de la vida útil de los filtros. Y también qué tipo de filtros necesitaremos tener. Filtros para partículas y filtros moleculares, o únicamente filtros moleculares. Veremos esto con esta análisis de riesgo, y gracias a esto tendréis un ValiPass, que es una certificación de nuestro laboratorio para que garantizamos la seguridad de los usuarios. Si respeta la vida útil de los filtros, si hace el cambio de los filtros regularmente, y también la revisión anual de la cabina, que haría ningún problema para hacer pesadas en total seguridad. Y puedes seguir también los parámetros de la cabina gracias a la ValiGuard, que hablaré también de esta parte más tarde. Es una interfaz que permite a ver exactamente lo que se pasa dentro de la cabina. Al cuanto al cuestionario, esto es el eValiQuest. Entonces, el análisis de riesgo online es un sitio web. Podremos también mandarle el enlace por correo electrónico. Puede registrarse en este sitio web y después dejarse guiar. Es muy fácil. Hay manipulaciones que puede elegir. Después que necesita que notar las cantidades, todo esto. Y de toda manera, cualquier pregunta puede llamarme o mandarme un correo electrónico. Tiene todos los elementos necesarios adentro de este sitio web para hacer este cuestionario de manera muy sencilla. En cuanto a la ergonomía de las cabinas, que tenemos diferentes cabinas entre 0.8 y 1.8 metros de ancho. Tenemos dos profundidades también, entre 620 y 750 milímetros de profundidad. Y entonces que podemos poner una balanza o dos balanzas según el ancho de la cabina. También tenemos dos diferentes tipos de aperturas para las manipulaciones, como podemos mirarlo aquí. Tenemos oblongas, que son para las cabinas que tienen una columna de filtración. Entonces, las cabinas que hacen 0.8, 1 metro o 1,20 m de ancho. Y para las cabinas que tienen varias columnas de filtración, entonces entre 1 metro y 1,80 m, tenemos una fachada reverso. La diferencia es la fachada oblonga es solamente dos aperturas, como puede mirar en la foto, y la fachada reverso es una fachada que puede cambiar de posición. Entonces tiene la posición superior y la posición inferior, y también para poner la balanza o otros equipos grandes adentro de la cabina, puede quitar la fachada, poner su equipo adentro y después poner la fachada otra vez. Cierto que cuando esta manipulación, la cabina necesita que estar apagada.
También podemos proponer un SAS de residuos. Entonces, es un sistema que permite a tener una doble bolsa para estar totalmente protegido cuando se quiere hacer, cuando tiene residuos y que quiere ponerlo en la bolsa. Y entonces, que es una posibilidad, es una opción que proponemos con las cabinas. En cuanto al monitoring, entonces voy a hablar ahora del ValueGuard. Es lo que permite a tener acceso al control y a los parámetros de las cabinas. Entonces, como puede venir, mirar aquí, es una interfaz de control que con una conexión directamente al equipo con una cable RJ45 o también puede poner en contacto su cabina con la red de la empresa y gracias a Internet estar en contacto con el equipo directamente por su ordenador o por la aplicación en los teléfonos. Entonces, esto permite a tener cuando quiere todos los elementos, cuando hay un problema, cuando hay un problema de velocidad del aire, cuando hay que tenemos gracias al anemómetro, si hay un problema de filtración, si hay cosas como esto, que tiene todo en este software y también puede tener el histórico como los cambios de filtros, cuando había una alarma, si había una alarma todos los días a las 9 que se pasa a este momento, pues entonces que es muy fácil para el seguimiento de las manipulaciones y de la cabina. En cuanto a las pruebas y las máxima experiencia, entonces, como he visto con Erika de WAOS, hemos hecho pruebas por parte de un laboratorio externo para tener el mejor nivel de precisión entre las balanzas de WAOS y las cabinas de pesadas de Airlab. Y gracias a nuestra superficie de trabajo en Trespa y nuestro mueble de soporte, el BenchCap, es el mueble de soporte sin ruedas, con las con las balanzas de WAOS, tenemos la certificación que podemos tener hasta 5 decimales de precisión para las pesadas. Tenemos entonces white papers que permiten mostrar todos los elementos de estas pruebas para asegurarle de esta eficacia. Entonces, hacemos muchos años que proponemos esta solución y cuando las personas hacen las buenas prácticas para las pesadas, que vemos que no hay ningún problema para tener la correcta eficacia y lo que necesita para hacer las pesadas. Entonces, con una balanza de última generación de WAOS, con una caja cerrada, vemos que no hay ningún problema para hacer las pesadas correctamente. En cuanto a las buenas prácticas de uso, entonces ha visto con Erika también los diferentes elementos a seguir. Voy a decir un poquito más sobre la filtración y las cabinas de pesadas. Entonces, claro que necesita que estar seguro que la cabina está en funcionamiento, que funciona bien antes de iniciar las operaciones. Necesita que esperar un poquito 3-4 minutos antes de hacer la manipulación, la pesada, cuando se ha encendido la cabina. Lo mejor es tener, claro, la balanza cerrada, la caja de la balanza cerrada. Lo mínimo de producto adentro de la cabina, claro, porque no es un espacio de almacenamiento, pero es un espacio de trabajo. Entonces, que adentro de la cabina se necesita que poner únicamente los elementos que quiere pesar. Y vale, que después otras buenas prácticas de uso. Lo que es muy importante es la seguridad de los usuarios y la eficacia de la balanza. Entonces, si sigue bien las buenas prácticas de uso que proponemos con WAOS, entonces puede tener lo que quiere.
Y claro que como es una estación de trabajo, se necesita que tener un mantenimiento correcto para asegurar la seguridad de los usuarios. Entonces, lo que recomendamos es un mantenimiento anual, independiente de la vida útil de los filtros. Entonces, que si trabaja con un distribuidor o con un socio de Airlab, que puede pedirles hacer este mantenimiento o con nosotros también. Y en cuanto a la limpieza, lo mejor es utilizar lo mínimo de productos químicos. Entonces, una agua jabonosa o un producto de pH neutro que es suficiente para limpiar el interior de la cabina. Entonces, en conclusión, para las cabinas de pesadas de Airlab, de la marca Capter Smart, tenemos una tecnología de filtración molecular y para partículas que puede cambiar según las manipulaciones, según los productos químicos que quiere pesar dentro de estas cabinas. Gracias al VariQuest, a nuestro cuestionario, sabemos exactamente lo que quiere hacer y entonces podemos recomendar los correctos filtros. Tenemos un cumplimiento total con todas las normas de seguridad, las normas europeas y la norma francesa. Podemos tener una precisión hasta 5 decimales sin plato de pesaje, gracias a nuestro 3PA, la superficie de trabajo 3PA y el mueble de soporte BenchCap. El mantenimiento es fácil y también la sustitución de los filtros muy, muy sencillo. Y es un equipo 100% autónomo, lo que quiere decir es que no necesita ninguna conexión al exterior, no necesita que hacer obras para tener este tipo de equipos. Solamente una toma de corriente, si es necesario una toma de red también, y después que puede trabajar con estos equipos. Pues muchísimas gracias por escucharme y si tiene preguntas que estamos aquí para responder. Gracias, Antoine, por tu presentación. No sé si tenemos preguntas ahora respecto a la presentación de Antoine que acaba de presentar o respecto a la presentación de Erika. Tenemos un comentario de Sergio, quien dice muchas gracias para la presentación. ¿No? ¿Alguna pregunta? Vale, perfecto. Parece que no tenemos más preguntas respecto a las dos presentaciones. Pues, Erika, Antoine, gracias. Que tenéis un buen día. Gracias a todos por haber seguido las presentaciones y que tenéis un buen día, porque no tenemos más preguntas. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Hola, muchísimas gracias a todos.